Qué bueno poder compartir contigo nuevamente en esta noche y que juntos aprendamos de la palabra de Dios. El libro de Santiago capítulo 1, versículo 19 nos dice lo siguiente: Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír y tardo para hablar. Te repito nuevamente, todo hombre sea pronto para oír y tardo para hablar. Y lastimosamente, tú y yo hacemos totalmente lo contrario. A veces hablamos ligeramente y no escuchamos lo que nos están diciendo. O a veces ni siquiera dejamos hablar a las otras personas, imponiendo nuestras opiniones, lo que pensamos, o imponiendo nuestra razón por encima de los demás. Y la palabra nos dice que es necesario escuchar primeramente, escuchar, porque a través de lo que escuchamos, entonces podemos pensar lo que vamos a decir. A veces no pensamos lo que vamos a decir porque no tenemos la capacidad de oír lo que nos están diciendo. Y es que escuchando aprenderemos de la otra persona. Escuchando aprenderemos y miraremos la intención de la otra persona. Cuando nos detenemos a escuchar el mensaje de los demás hacia nosotros, nos damos cuenta cuál es la intención de ese mensaje. Si la persona de pronto tiene rabia con nosotros y somos prontos para escuchar, nos daremos cuenta que esa persona tiene ira, tiene algo en contra de nosotros, y por cuanto podemos analizar las palabras de aquella persona, lo correcto sería no responder con lo mismo, con la misma rabia, con la misma ira, con el mismo enojo con que la persona nos está hablando. Mira la importancia de escuchar bien. Si una persona es amable contigo y tú escuchas que es amable, entonces tus respuestas serán amables. Si una persona te habla de Dios, tú le vas a hablar también de Dios. Si una persona muestra en su vida a través de sus palabras cierta necesidad, que sea Dios guiándote y poniendo las palabras correctas para que esa persona que te manifestó esa necesidad pueda ser reconfortada y fortalecida a través de tus palabras. A veces escuchamos las necesidades de los demás, pero hablamos cosas incorrectas y en lugar de bendecirles, les opacamos, les debilitamos más. Y no es a lo que Dios nos ha mandado. Entonces, como te lo decía ahorita, escuchar nos va a permitir aprender. Escuchar nos permite mirar la intención de la otra persona. Escuchar es importante. Dejar hablar al otro es importante, porque esta palabra nos manda a ser tardos para hablar y prontos para oír, como queriendo decir que escuchar es mucho más importante que hablar. Todo aquel que escucha primeramente a la otra persona que le está hablando va a ser aquel que controla su manera de hablar. Entonces nos habla de ser tardos para comunicarnos o para expresar lo que sentimos, de no hablar a la ligera, de no usar palabras que puedan herir el corazón de aquel que nos está escuchando. Porque cuando somos prontos para hablar, ligeros para hablar, en nuestra boca hay palabras vacías, en nuestra boca hay palabras que pueden herir la vida de alguien, puede maldecir la vida de otra persona o maldecir nuestra propia vida. Porque créeme que cuando tú hablas mal de otra persona, no estás solamente hablando mal de esa persona, sino que te estás atando a ti mismo. Entonces procuremos guardar nuestra palabra, porque nuestras bocas
se meten en tantos problemas muchas veces, porque no controlamos lo que decimos. Esta es la palabra de Dios para este día. Ser prontos para escuchar. Escuchar primero antes de hablar. Y que cuando hablemos, hablemos con sabiduría. Hablemos guiados por el Espíritu de Dios, ojalá. No hablar por nuestra emoción. No hablar por rabia. No hablar creyendo que tenemos la razón por encima de otros. No hablar desenfrenadamente, sino hablar tardamente, no ligeramente. Esa es la palabra y le damos gracias al Señor por esta noche, por su consejo, por su voz a nuestra vida, porque su voz no es solamente para decirnos yo te quiero bendecir. La palabra de Dios no es solamente para decirte que vas a salir de un problema, que vas a salir de una situación difícil. La palabra de Dios también es para hablarte a ti y hablarme a mí de los errores que cometemos, de lo que podemos mejorar y de cosas como estas, de enseñanzas como estas, donde Dios nos dice, sean prontos para escuchar y tardos para hablar. Esta palabra nos da instrucciones de cómo comportarnos, de cómo vivir, de cómo hablar, de cómo escuchar, porque Dios quiere lo mejor para todos y cada uno de nosotros. Gracias le damos al Señor por esta noche y por esta palabra y pedimos perdón por esos momentos donde nuestra boca ha hablado ligeramente, donde no hemos pensado en las consecuencias de lo que decimos, donde hemos herido a otros. Que el Señor perdone esas malas palabras en el nombre poderoso de Jesús y nos dé la capacidad de ser sabios para escuchar y sabios para hablar. Gracias, Padre Santo, por esta noche. Te entrego a cada persona que pudo recibir esta palabra. Yo te pido que la guarden en sus corazones, que yo la guarde en mi corazón y la pongamos por obra, que no es hablar por hablar, sino que hablar bien y ojalá hablar lo que tú nos dices. Gracias te damos, Espíritu de Dios. Bendice esta noche, bendice a todos aquellos que hoy están aquí. Bendice, Señor, trae respuesta a sus peticiones. En el nombre de Jesús y conforme a tu voluntad. Hemos orado creyendo en ti, Jesucristo. Amén y amén.